Para los que piensan que el Islam en realidad no es tan radical y que en realidad tal vez es simplemente el grupo terrorista que lo está haciendo tan radical y todo eso, en realidad no es así. Y bueno, como ustedes saben, como ya les había comentado, el talibán lo que está buscando es institucionalizar el Islam. Así que es importante conocer lo siguiente acerca del Islam como tal y los textos sagrados que ellos tienen, que le llaman Corán, para que vean más o menos que la religión del Islam, que fue fundada en el 610 después de Cristo por Mahoma, sigue siendo exactamente igual que al principio, y eso es lo que asusta más, y vamos a ver las características después. Pero es importante que noten lo siguiente. Los textos del Corán, a diferencia de textos como la Biblia, por ejemplo, que fue traducida varias veces y por tanto tuvo un proceso en el que podrían haber habido errores de traducción o de interpretación y demás, el Corán fue mantenido en árabe, que fue el idioma original en el que se lo escribió, fue mantenido como tal desde el principio hasta el día de hoy. Es decir, no hubo procesos de copiado, bueno, procesos de copiado sí, pero procesos de traducción a otros idiomas no. Incluso musulmanes dicen que ellos, si bien algunos no hablan árabe, por ejemplo, hay algunos, hay uno muy conocido que no me acuerdo exactamente el nombre, pero él dice que él, siendo de Pakistán, no hablaba árabe, sino que hablaba urdu y algunas otras lenguas nativas de allá. Tenía que aprender árabe específicamente para poder leerle en Corán y para poder hacer sus rezos 5 veces al día en árabe, pero no era que él hablaba el idioma árabe. Entonces, que se haya mantenido el mensaje desde el principio tal cual y se sigue estudiando los textos originales, digamos, es lo que te muestra que la religión que se practicaba en ese tiempo es exactamente la religión que se practica en este tiempo. Ahora lo que van a ver es que hay muchos que defienden el Islam, que defienden la idea de que en realidad el Corán defiende a la mujer y que en realidad no es una religión violenta. Pero el mismo Corán, si ustedes lo leen, dice otra cosa. Así que vamos a leer algunos pasajes para ilustrar este punto. Y antes de eso, déjenme decirles lo siguiente. Si queremos saber exactamente qué dice el Corán sobre alguna cosa, lo mejor es directamente ir al Corán y ver qué dice el Corán, antes que ir a alguna otra fuente que critique el Corán o algo por el estilo para que tenga más sentido el análisis. Así que vamos a ver algunos pasajes de lo que dice el Corán, primeramente acerca de las mujeres, porque hay muchas, incluso hay mujeres musulmanas, que defienden que el Corán en realidad no oprime a la mujer, que es una mala interpretación del Corán. Lo cual no es cierto cuando uno lee el Corán y cómo se refieren a la mujer cuando hablan de ella. En el capítulo 4:34, por ejemplo, que es uno de los que más se ha analizado por exégetas musulmanes y demás, dice lo siguiente. Los hombres son los protectores y mantenedores de las mujeres, ya que Alá les ha dado a ellos ventajas sobre los otros, y porque gastan de su riqueza. Las buenas mujeres son obedientes y guardan lo que Alá quiere que guarden. En cuanto a aquellas de quienes temes la deslealtad o desobediencia, esto es como si Alá o Mahoma les estuviera hablando a los varones. En cuanto a aquellas de quienes temes la deslealtad u desobediencia, amonéstalas, abandónalas en sus camas y luego golpéalas o azótalas. Pero si te obedecen, no busques camino contra ellas. Alá es sublime, grande. Eso es lo que dice. Ahora, como les decía, hay mujeres que incluso toman este mismo pasaje y dicen que en realidad está siendo mal interpretado, porque obviamente para poder entenderlo en nuestro idioma, yo ahora lo estoy leyendo en español, pero han tenido que traducirlo del texto árabe original al inglés. Entonces, ellas dicen que al momento de traducirlo al inglés, en realidad se está malinterpretando lo que decía originalmente. Pero hay muchos otros pasajes que siguen hablando sobre la mujer de una forma que las denigra. Por ejemplo, el capítulo 4, del 11 al 12, dice que la mujer recibirá la herencia la mitad de lo que recibiría un hombre, como si ella valiera menos, y ya sea su hermano o su esposo, en caso de la muerte del cónyuge, en cualquier caso ella siempre va a recibir la mitad de la herencia o la mitad de lo que le tocaría a un varón. De igual modo, en el capítulo 2, versículo 282, dice que el testimonio de una mujer
vale la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre en temas judiciales. El capítulo 43, del 15 al 19, hace referencia a que las mujeres no pueden debatir. Hay exégetas que han analizado estos pasajes. Lo que dicen es intentan como que analizar por qué el pasaje dice que las mujeres no son aptas para debatir o para ofrecer su opinión. Hay un documento, se los voy a dejar por si les interesa a algunos leerlos. Se intenta explicar, de acuerdo a lo que dicen exégetas musulmanes, por qué es esto. Ellos explican este pasaje diciendo que es porque la estupidez de las mujeres, por la estupidez de las mujeres y su escasez de intelecto. Algunos, y les voy a poner ahí la nota, es un trabajo en el que se hace una revisión de diferentes exégetas musulmanes acerca de pasajes del Corán. Ahí dice, algunos agregaron que la razón de la cualidad de pasar desapercibida en las disputas es que a las mujeres se les da poco intelecto, una porción menor de herencia y menos fe que los hombres. Por todo lado, la mujer es menos que un varón. Otro exégeta expande un poco el segundo punto que están viendo en la pantalla, que dice deficiencias esenciales de la mujer. Esa es la explicación que se le da a por qué la mujer no puede debatir. Una exégeta expande en este punto y dice, las deficiencias fundamentales de la mujer, los adornos usados por las mujeres son un signo de las deficiencias. Algunos escribieron que el uso excesivo de adornos, en lugar de usarlos moderadamente, es una deficiencia. Algunos usan palabras ofensivas para las mujeres para defender a Alá y a los ángeles. Y dicen lo siguiente, los infieles cometieron 3 blasfemias. Primero, atribuyeron hijos a Alá. En segundo lugar, le atribuyeron el tipo inferior de niño, es decir, una niña. En tercer lugar, consideran que los ángeles son mujeres. Esto, según los exégetas musulmanes, es una humillación y una ofensa para los ángeles, es simplemente pensar que ellos podrían ser mujeres. El capítulo 4:24 indica o habla sobre la poligamia, que es tan conocida dentro de la religión del Islam. Le es permitido al hombre casarse con cualquier mujer que caiga en sus manos, incluyendo no solamente las mujeres que están por ahí, sino las mujeres que podrían ser esclavas o que podrían ser sirvientas o que son prisioneras de guerra o alguna cosa así. Excepto, y es la única prohibición que tienen, que no se pueden casar con mujeres que ya sean casadas. Lastimosamente esto las pone más o menos en una posición de esclavas sexuales, más o menos. Otros pasajes que corroboran esto, y los pueden revisar si ustedes desean, son el capítulo 4, versículo 3, donde se permite que los hombres se casen con muchachas huérfanas, es decir, las mujeres que están en alguna situación vulnerable, son las que podrían ser tomadas en casamiento básicamente en estado de esclavas. Después el capítulo 33, versículo 50, se enumera la cantidad de esposas que tiene Mahoma, incluyendo familiares, esclavas e incluyendo niñas. En el capítulo 33, versículo 51, se permite a los varones que ellos las dejen o se divorcien de ellas por cualquier cosa que ellos piensen, y después también que se vuelvan a casar con ellas. El capítulo 65, del 1 al 4, versículos del 1 al 4, afirma que uno puede casarse, y aquí entra el tema un tema muy controversial y por el que muchas organizaciones están intentando pelear, que es el matrimonio infantil. Se da a niñas a que se casen con varones ya mayores. En el capítulo, y algunos dicen que esto no es defendido por el Islam o por el Corán, pero sí lo es. El capítulo 65, del 1 al 4, dice que un hombre puede casarse tanto con mujeres que ya están en una edad madura como con niñas que están en la prepubertad, poniendo como excusa para divorciarse el que una mujer haya llegado a la menopausia. Más o menos ahí te da los parámetros. Abul Ala Maududi, que es un pakistaní musulmán muy reconocido del siglo XX, que era un pensador y un escritor, afirma que todo lo que Alá le dio al hombre no debe ser quitado del hombre, incluyendo el dársele en casamiento a niñas. Esto se da siguiendo el ejemplo del gran profeta Muhammad Ali, que consumó su matrimonio con Aisha, que era su sobrina, cuando ella tenía solamente 9 años, mientras él tenía 50 años de edad.
Por esta razón es que no es extraño que la edad media de casamiento en países como Pakistán y como Afganistán sean de 12 años. Incluso algunas fuentes dicen que no debería ser sorpresivo si bajaran la edad de casamiento de las niñas a los 9 años, porque es algo común. Otra cosa que vamos a ver que dice el Islam, y esto va en contraposición a lo que ellos dicen, lo que muchos dicen, de que el Islam en realidad no es violento. Vamos a ver si eso es cierto. El peor pecado, según el Islam, es el politeísmo, por lo que los cristianos, y en realidad cualquiera que no sea musulmán, son asesinados, torturados y golpeados. Ahora, lo que ustedes tienen que entender es más o menos cuál es la visión que tiene el Islam de lo que es el politeísmo. ¿A qué le llama politeísmo? El hecho de que los cristianos crean que existe Dios y que existe Cristo y que Cristo es Dios y que existe el Espíritu Santo, ya es politeísmo, porque creemos que Dios existe en 3 personas y estamos alegando o diciendo que Cristo mismo es Dios. Ahora, los musulmanes sí creen en Cristo, pero creen que fue un profeta más de los muchos que hubo, y es por eso que para ellos, o según el gran profeta del Corán, el que escribió el Corán, es que el politeísmo es una posición teológica que está tan en contra del Islam. El Islam cree directamente en el monoteísmo, que existe solamente un Dios, lo que excluye a Cristo de la deidad que se dice que tiene en la Biblia. Y es por eso que los cristianos son tan odiados y cuando sea que los encuentran los torturan y los matan, incluso en ejecuciones públicas. Y el Corán mismo dice que es un mandato el matar a los que son politeístas o a los que son infieles. Muchas veces a los que no son musulmanes en general se hace referencia en el Corán como con la palabra infieles. Ahora, una cosa que quiero recalcar es lo siguiente. Cuando ustedes leen el Corán y estos capítulos que les estoy leyendo, no es como cuando ustedes leen el Éxodo, por ejemplo, en la Biblia. El Éxodo, Deuteronomio y demás son documentos históricos que te dicen cuáles eran las reglas, las leyes civiles, leyes ceremoniales que tenían los judíos en ese tiempo. Esto que estamos leyendo del Corán es literalmente el mandato que da Alá por medio del profeta Muhammad Ali, el mandato que Alá mismo da a los musulmanes. Entonces son mandatos que se deberían seguir hasta el día de hoy. Es por eso que les decía que hasta el día de hoy el Islam que se predicaba en el 610 después de Cristo se sigue predicando exactamente lo mismo en sus textos árabes. El capítulo 9, versículo 5 del Corán dice: cuando hayan pasado los meses sagrados, mata a los politeístas donde quiera que los encuentres, y captúralos, sítialos, acéchalos en cada emboscada. Pero si se arrepienten y realizan las oraciones y pagan la limosna, déjenlos seguir su camino. Alá es indulgente, misericordioso. Básicamente lo que dice es: maten a los que no son musulmanes, a menos que ellos se conviertan a la religión del Islam. El capítulo 47 del 4 al 6 dice lo siguiente: cuando te encuentras con aquellos que no creen, golpéalos en el cuello. Luego, cuando los hayas encaminado, átalos firmemente. Luego libéralos por gracia o por rescate hasta que la guerra ponga sus cargas. Así Alá hubiera querido. Él mismo podría haberlos derrotado, pero así prueba a algunos de ustedes por medio de otros. En cuanto a los que mueren en el camino de Alá, Él no permitirá que sus obras se desperdicien. Él los guiará y mejorará su estado de ánimo y los admitirá en el paraíso que Él ha identificado para ellos. Al mismo tiempo que Alá está mandando a que literalmente se mate, se golpee a los que son politeístas, en especial a los cristianos que tienen este conflicto teológico de que creen que Cristo es Dios, se justifican también los ataques suicidas. Aquí mismo dice que Alá no dejará que se desperdicien las obras de aquellos que mueran por seguir el camino de Alá. Ahora, lo que es interesante es que el islamismo se impone, no se predica. Hay algo interesante, es que incluso cuando musulmanes salen de Afganistán, de Pakistán o cualquier otro país que sea musulmán, predominantemente, cuando llegan a otros países como Francia, en Europa hay muchos refugiados que son musulmanes,
ellos no cambian sus tradiciones ni se adaptan a la cultura del país como tal, sino que siguen con sus mismas tradiciones. Sigues viendo a las mujeres usando las cosas que cubren sus cabezas, sus burkas y demás. En Francia, tal vez algunos han sabido esto, intentaron prohibir el uso de burkas con la idea de ayudar a las mujeres musulmanas para que no sean oprimidas con la vestimenta que les obligan a llevar. Y no lo lograron. Las mujeres musulmanas siguen teniendo que usar burkas en Francia. El capítulo 48, versículo 29 del Corán dice: Muhammad es el mensajero de Alá. Los que están con él son severos con los incrédulos, pero compasivos entre ellos. Esta es la gran diferencia que existe entre una religión como el Islam y una religión como el cristianismo, que está basado en la Biblia. La Biblia te dice que tú tienes que amar a tu vecino, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas y tienes que amar incluso a tus enemigos. No te da nunca una excusa de golpear o vengarte ni nada por el estilo. El Islam, por el otro lado, literalmente pide a los seguidores del Islam que ellos sean severos con los incrédulos, que cuando encuentren incrédulos los maten, a menos que se conviertan al Islam. Y demás. Entonces, las únicas personas con las que puedes ser realmente compasivo son con las personas que pertenecen al Islam. Otros pasajes que enseñan lo mismo son el capítulo 3, versículo 151, el capítulo 2, versículo 191, que dice que la recompensa de los infieles, de los politeístas, los cristianos y cualquier otro, es la muerte. Como pueden ver ustedes mismos, entonces, como ya lo mencioné, el Islam no es una religión que se predica, es una religión que se impone y siempre fue así desde los principios. Entonces, con esto ya vemos que el talibán lo que quiere, como ya lo había mencionado antes, lo que quiere es institucionalizar el islamismo. Es decir, todo lo que acabamos de leer en cuanto a las mujeres, en cuanto a los infieles y demás. Entonces, cuando se dice que el Islam, de hecho, honra a la mujer, no es verdad, porque acabamos de leer que se la toma como si fuera propiedad del hombre. En algunos pasajes incluso dice que el hombre, si la mujer desobedece, el hombre tiene todo el derecho de azotarla. A las mujeres se las azota en público en Afganistán. Y también hemos visto que es una religión violenta, por más que algunos digan que no lo es. En el mismo Corán dice que se debe matar a los incrédulos, azotarlos, a menos que se conviertan al Islam. Ahora, aparte de eso, algo que los afganos ya saben es que el hecho de que el talibán esté de nuevo al poder de Afganistán implica que van a retroceder a todo lo que vivieron desde 1996 hasta el 2001, donde las mujeres no podían estudiar, eran vistas como propiedad, tal como lo dice el Islam, los cristianos eran asesinados por todo lado. Aún así, en este tiempo de ocupación estadounidense, igual los cristianos eran asesinados, pero ahora va a ser aún peor. Los niños varones son abusados y los hombres son obligados a cumplir con los estándares del Islam, aunque no lo quieran. Ahora, lo interesante es que si ustedes ven entrevistas con el talibán, porque hay algunas fuentes, por ejemplo, Al-Sajirba, creo, es una fuente de noticias de Asia, logró tener una entrevista con el talibán. Es que si bien todos ya saben lo que el talibán quiere y que quiere institucionalizar el Islam y todo eso, ellos al mismo tiempo mienten cuando aparecen en televisión diciendo que quieren igualdad de género, que las mujeres van a tener un rol activo en la sociedad, que van a tener acceso a la educación, que van a poder salir solas, que nadie va a ser perseguido, que quieren libre expresión y cosas así. Pero al mismo tiempo dicen que todo esto se va a llevar a cabo siempre y cuando vaya de acuerdo con el Islam, lo cual es una contradicción completamente. Ahora, aquí es donde se ve un problema fundamental. En todo el tiempo de ocupación de los Estados Unidos en Afganistán, hubo como una especie de lucha entre la inteligencia de Afganistán y de Pakistán y de los grupos terroristas con la inteligencia militar de los Estados Unidos. Fue una lucha, murieron muchas personas en las guerras que hubo y todo eso, pero en realidad el problema aquí no es tanto entre milicias, o sea, que quién gana, quién tiene más fuerza, quién tiene más armas y todo eso. El problema es más un problema ideológico.
es radicalmente diferente lo que predica el Islam, de lo que predica el cristianismo y de lo que literalmente se vive en cualquier otro país. Y los afganos es como que viven en un país completamente diferente, que de hecho si uno lo ve, incluso y ve las prácticas que ellos tienen en su diario vivir, es como si estuvieran viviendo hace 4000 años y es muy diferente. Y no hubo esa pelea ideológica o teológica o religiosa. No hubo un cambio de mentalidad por parte de los talibanes o de los musulmanes en general. Y por supuesto que eso no va a guiar a resultados diferentes. La opresión que se va a vivir ahora es exactamente la misma que se vivió antes porque no hubo un cambio de mentalidad. Siempre fue la misma y el Islam sigue siendo como la religión que según ellos es la correcta y la que todos deberían seguir.